A grabar acá. Acá voy a poner live in, ahí está. En Facebook. Yo no puedo ver, ¿no? ¿Quiénes están? Y, ¿no te podés abrir la pantalla de Facebook? Ah, no, acá tengo igual los participantes. Ah, bien. Pero por ahora estamos nosotras. A ver, sí, que estamos... A ver. Ahí es como que arrancamos. ¿Para qué quiero yo? Ahí está abriendo. Por suerte tengo la pantalla nuestra, el costalete, y ahora está abriendo. ¿Cómo tarda esto, por Dios? Más o menos que una hora, ¿no? Sí, sí. Lo que vos tardes en... Tampoco te condiciones, ni si es menos de una hora, es menos de una hora. La idea es vos tranquila. A ver, recuperando este video. ¿Para que te está? ¿Cómo tarda en abrir, Dios? Ahí se escuchan las chiquis de fondo. Los míos, No pasa nada, nena. ¿no? Ahora le digo que no grite tanto. Al contrario. Es la casa, es así. Pará, que le ve. Puede tardar unos segundos, sí. Estamos más de unos segundos. Pasa que esta ahora también. Acá me abrió la pantalla. Acá está la ruedita, ¿eh? Estoy transmitiendo. Pero que menos mal que probamos hoy a la mañana. Yo cuando me decía así, que no, aparte me aparecía en inglés, que yo inglés, la verdad, que no entiendo nada. Espera que le pongo de paso. ¿Por qué está tardando tanto, Sigue dando la ruedita, vuelta. Ahí está, ¿verdad? Acá. Ay, Corani está entrando, mirá. Yo ya puse acá transmitir, pero todavía no me aparecen los videos de la página, no me aparece en vivo, así que... A ver ahí que la... Está Corani, se ve, activó la... Sí, Coraniela. Y mira, acá está apareciendo, ¿ves que aparece live en
A mí me está apareciendo live en el... Ahí está Corani. Cora, vos no podés escucharme a mí, ya sabés todo. Ahí arrancamos. No te escucho. Lo que menos sé, Nati, es penal. Bueno. Mentira, mentira. No, penal. La humildad. No, penal en serio. Bueno, ahí estamos, chicas. En el Zoom aparece que estamos en vivo. A ver acá, acá estoy entrando. Por las dudas, mantengan las formas, la cordura, porque todo queda grabado. Ahí está, aparece como que está transmitiendo, pero yo quiero abrir así, vamos viendo la participación de la gente. Los que están ya, que nos tengan paciencia. Esto debe ser o internet, que está lento, o... Pero sí, Cora, ¿pero por qué no te sale a vos? No, ahí está, ahí está, ¿ves? Ahí arrancamos. Lo que yo quiero entrar es esto, ¿ves? Entrar en el video, ahí arrancamos. Seguramente vamos a tener así como una especie de delay, así que yo voy a empezar a arrancar. Porque ves, acá aparece como que ya estamos, y aparecen a los costados, ya me aparece que es lo que yo quería. Nati, estoy viendo los comentarios y eso, no sé si vos lo podés ver o no. Yo no lo puedo ver. Bueno, entonces solo me sale Cori. Bueno, entonces yo te lo voy a ir contando, o si no, si querés probar a abrir en otra pestaña el Facebook, y si no, tranquila, yo voy contando. Sí, vos me vas contando. Yo te voy contando. Porque si no tengo muchas cosas abiertas. Exacto, tal cual, y para compartir la pantalla se complica. Igual yo lo que voy a hacer cuando vos compartas la pantalla es sacar el video para que porque si no como que por la configuración te quita nitidez a tu pantalla. Así que bueno, los saludo a todos nuestros amigos y amigas de Facebook. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros en Suma Herramientas a la doctora Natalia Giombi, que es jueza penal juvenil de la provincia de Bahía Blanca, es mediadora docente, es integrante del Consejo Local de Niñez, Adolescencia y Familia, justamente de esa ciudad, de Bahía Blanca, y es voluntaria de Missing Children, entre muchas otras cosas. Natalia muy sucintamente envió estos datos, pero yo la conozco desde hace muchos años, cuando era auxiliar letrada, cuando éramos jóvenes las dos. Ella era auxiliar letrada, y la verdad que su currículum ya en esa época era bastante importante, así que ahora ni hablar. Así que bueno, Natalia hoy nos va a hablar, como estuvimos contándoles, del proceso penal juvenil. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, Nati, te damos la bienvenida en Suma Herramientas y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Anelina, como yo la llamo, así que bueno, es un placer estar aquí con ustedes. En realidad solamente veo a Corani, y una de las cosas que yo le preguntaba a Anelina era que, bueno, que me contara para quién estaba hablando, porque bueno, no es lo mismo quizás hablar para abogados, asistentes sociales, docentes, psicólogos, así que si por ahí vos me podés ir diciendo, pero bueno, en líneas generales voy a ser bastante
escueta. Después si alguien quiere preguntar sobre alguna especificación, no tengo problemas en ir contestando, pero voy a ir en principio delineando de qué hablamos o qué es lo que se entiende por el proceso penal juvenil y por qué en la provincia de Buenos Aires tenemos, ¿sí?, este sistema. Lo primero que hay que decir es que, bueno, justamente en la provincia de Buenos Aires y particularmente en la ciudad de Bahía Blanca, hace 11 años que empezó el fuero penal juvenil. Para los que no conocen, con anterioridad a la sanción de la ley 13634, que es esta ley que marco acá, ¿sí? Este es un poco el marco normativo a partir del cual se implementa o se empieza a implementar el proceso penal juvenil. Nosotros teníamos con anterioridad a esta ley, que es la 13634 que marco aquí abajo, la ley 10.061, en donde allí este sistema que hoy tenemos obviamente es ampliamente diferente, dado que con anterioridad a la ley 13634 nosotros nos regíamos con un proceso donde el juez de menores, que se llamaba anteriormente, tenía todas las competencias para atender lo que tenía que ver con tanto los conflictos de los adolescentes con la ley penal, como así también para atender las situaciones de vulnerabilidad de derecho o estado de abandono que se llama. Como ustedes sabrán, y marco dentro de lo que es la normativa o marco aplicable, es decir, qué ley fundamental hace que deba implementarse en la provincia de Buenos Aires y en todo nuestro país un proceso que tienda, ¿sí?, a empoderar a los niños, niñas o adolescentes como sujetos de derecho. Esto es nada más y nada menos que la Convención de los Derechos del Niño. A partir de la Convención, fundamentalmente, 2 artículos, que son el 37 y el 40, que marcan, ¿sí?, y van delimitando. No lo voy a leer, pero bueno, yo voy a ir señalando, ¿sí?, este marco normativo y ustedes para que lo tengan en cuenta y vayan, ¿sí?, apuntando de dónde sale y cuál es el sustento normativo que estructura todo el sistema o el proceso penal juvenil. Entonces, decíamos, la Convención, en el orden nacional se implementa la ley 26061, y luego, a partir de estos 2 artículos que yo les mencionaba, el 37 y el 40, hace que estas competencias que asumía anteriormente a la Convención y a la ley 26061, el juez o tribunal se llamaba de menores, que eran las 2 competencias, se dividan. Es decir, este vuelco de paradigma que trae la Convención hace que las situaciones de los niños, niñas y adolescentes sean ahora divididas, si se quiere, en 2 sistemas, que hacen que justamente surja el proceso penal juvenil, o la justicia, como a nosotros nos gusta llamarlo, que es en realidad el sistema de justicia penal juvenil. Por un lado, de la 26061, la situación que tiene que ver con la situación de los derechos vulnerados, económicos, sociales y culturales de los niños y adolescentes, lo que antes era la situación de abandono, si se quiere, de los niños, hoy es atravesada por la ley 13298, esto todo en el orden de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Estas 2 leyes, que las 2 empiezan con 13.298 y 13.634, marcan la diferenciación de los procesos en lo que tiene que ver a la hora de resolver las situaciones de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la 13298 en el orden provincial incorpora todo lo que tiene que ver con la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y la 13634 es la ley que implementa el proceso penal juvenil, ¿sí? Conviven con toda esta normativa, si se quiere, basada en los derechos humanos, a partir de la Convención, la ley 22278, ¿sí? Que vendría a ser como, la ley que quedó y que hoy, con resabio de más de 35 años ya,
esta ley de la dictadura que nos marca, ¿sí?, cuando un adolescente puede ser, vamos a llamar así en palabras o en términos claros, perseguido por el Estado en el orden de el poder punitivo. Es decir, cuando un adolescente, a partir de esta edad, el adolescente puede entrar o ser sujeto del derecho del proceso penal juvenil. Después vamos a volver a esta ley que a partir del año 2017, cuando con el gobierno anterior se intentó, digamos, derogar esta ley 2278, pero bueno, no se ha podido. Todo este marco que yo les mencionaba recién, a partir de la convención, instaura lo que nosotros llamamos Corpus Juris Internacional, es decir, toda la normativa, esta significancia por ahí utilizo estas palabras que con traducción al latín, pero en realidad Corpus Juris quiere decir cuerpo normativo, Juris viene de derecho, por eso es cuerpo normativo internacional, que instaura lo que nosotros llamamos el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes. Como les dije recién, en la 13298, todo lo que tiene que ver con los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y en este artículo 10, donde se establecen cuáles son los principios interpretativos de esa ley, de la 13298, y va nombrando otras reglas que nosotros llamamos de aplicación, si se quiere, porque es en términos de, por ahí traducido, es lo que nosotros llamamos soft law, o una ley de menor, no de menor jerarquía, sino justamente lo que se dice, no una normativa de aplicación directa, para que se entienda. De hecho, si bien los operadores de este fuero de responsabilidad penal juvenil para nosotros es norma y aplicable directamente, cuesta mucho que en la práctica cotidiana todas estas reglas a las que hace referencia el artículo 10 de la ley 13298 tengan plena vigencia y aplicación. Quiero decir algo antes por ahí de seguir avanzando, que todas estas cuestiones que yo les voy a contar hoy en estos minutos que vamos a tener para explicar de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de un proceso penal juvenil, obviamente están detalladas y escritas en un montón de libros. Yo no soy especialista académica, realmente prefiero hablarles desde la práctica. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente todas estas reglas, nosotros tenemos un montón de leyes, de hecho la misma convención, yo creo que no necesitaríamos de hecho un mayor número de normas que hagan que el proceso penal se regule o se ponga en movimiento. Igual, Nati, disculpame que te interrumpa, sos bastante humilde, porque sí que sabes mucho del tema de las leyes. Lo que pasa que, bueno, por ahí, si no son abogados quienes te escuchan, se hace un poco difícil. Por eso, no seas humilde. No, pero yo creo que ¿a qué iba con esto? Yo después, bueno, va a quedar obviamente grabado este Power, que también lo pueden encontrar, o sea, todo lo que yo estoy señalando, obviamente que se encuentra en cualquier bibliografía hoy, en cualquier, ¿cómo se llama?, página, lo que fuere en la web, pero uno lo que intenta en estas charlas, ¿sí?, en estas, si se quiere, reuniones, es un poco transmitir el espíritu, si se quiere, y yo me animo a hablar de vocación, que uno tiene que tener cuando trabaja en estos, con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Por ahí esto no es nuevo, por eso digo, a ver, yo puedo explicar lo que dicen las leyes y los artículos, pero realmente la intención, o por lo menos a lo que yo ansío, es generar en todos los operadores, ¿sí?, que puedan llegar a estar escuchando, ¿sí?, justamente esta cuestión de, digamos, el norte o el espíritu que hay que tener para llevar adelante las prácticas conforme a la legislación. Por eso les mencionaba que estas reglas de Beijing, como dice aquí, las reglas de Riyadh y otras tantas, están fenomenalmente redactadas, pero uno
o sea, lo difícil de esto, ¿sí? Es justamente ponerlas en práctica, ¿sí? Eso es lo que me interesa también señalar. Bien. Entonces, a partir de este corpus iuris y toda esta normativa, es necesario que la convención, a partir de la convención, adecuar, ¿sí?, todas las normativas, que es lo que yo mencioné, ¿sí? Entonces ahí es donde surge este sistema de promoción y protección de derechos, a partir de la ley 26061, ¿sí?, y ustedes la tienen marcada, es la ley de protección integral. Por eso yo les había hecho la diferenciación de que antes de esta ley, de la 26061, trabajábamos con la 10.061 que unía las dos competencias de lo que era el juez de menores, ¿sí? Hoy lo tenemos a esto diferenciado. Promoción y protección por un lado, con estas dos leyes, 26261, la 13298 en el orden provincial, y lo que es el ámbito de responsabilidad penal juvenil, con la ley o el régimen penal de menores, 22278, y la 13634, que en cuanto a las normas de procedimiento. Entonces, ¿qué es lo...? Por ahí es importante aclarar, creo que, por lo que veo, la gente es toda de Buenos Aires, pero que esto es en el marco de la provincia de Buenos Aires, que no todas las provincias tienen este régimen, e incluso ni siquiera la capital, ¿no? Sí, en Capital en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una ley, pero lo que falta es en el ámbito procesal. Yo la verdad que no conozco en profundidad el régimen procesal de Ciudad de Autónoma, pero sí ellos tienen una ley de protección integral. Lo que falta de delimitar en Ciudad Autónoma es lo que tiene que ver con las competencias judiciales, o para que se entienda. ¿Tenemos muchos abogados o asistentes sociales, psicólogos, o los que haya como para...? Bueno, no importa, sigo. Esto es lo que nos marca, y acá ya voy a empezar a intervenir. Particularmente Nati Tirrelli, que... Nati, de Mar del Plata. Exacto, que bueno, ella es también. Ahí de la Defensoría. Bueno, estos dos, por ahí ya acá comienzo a trabajar conceptos que tienen que ver con la interdisciplina, que es una característica fundamental de nuestro fuero, del fuero de responsabilidad penal juvenil. Y hace a estas dos palabras, la necesidad y especialidad, ¿sí? Porque estos son un poco los parámetros de la intervención que nos delimita, ¿no?, la Convención sobre todas las cosas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en cuanto a lo que yo les hacía referencia recién en la actuación. Los conceptos de necesidad y de especialidad, esto se pone, ¿sí?, la diferencia en cuanto a clara diferencia de actuación de los operadores judiciales en cuanto a los diferentes roles, ¿sí?, con los magistrados y funcionarios de lo que tiene que ver un proceso de adulto. ¿Sí? Nati, acá hay una abogada, Estela Maris Guaniz, que es abogada de Bahía Blanca también. Sí, bien. Esta característica de especialidad, ¿sí?, del fuero penal juvenil, que tiene que ver con cómo se actúa, pero no porque sea especial, porque es más lindo, más bajo, más alto, es por justamente el abordaje que se le da al sujeto que entra a un proceso penal juvenil. Esto hace a la especialidad en cuanto al tratamiento, a la especialidad en cuanto a la postura dentro de lo que es el proceso, cuando se recibe al adolescente que ingresa, por ejemplo, a una audiencia, en cuanto a la ejecución de todas las medidas que puedan llegar a tomarse para con ese joven que está imputado de un delito, y obviamente en todo lo que tiene que ver en el régimen de alojamiento, o sea, los sistemas, ya después lo voy a demarcar, pero todo lo que hace a los centros, ¿sí?, de referencia, centros de alojamiento, centros cerrados, ¿sí? No tenemos aquí,
sistema penitenciario, sistema carcelario. Entonces, esto es a lo que se refiere cuando hablamos acá de la necesidad y la especialidad. Nati, pregunta, Sí. ¿vas a hablar sobre el tipo de delitos y cuándo? Sí, ahora vengo. No me adelanto, listo. No, está todo puesto acá. Esto, la característica que digamos que surge de estos dos conceptos es el fin pedagógico social de la intervención. Por eso vuelvo a lo que les comentaba antes. Yo les puedo nombrar todas las leyes con las que nosotros trabajamos, las normas, pero la característica fundamental es cómo uno actúa dentro del proceso, ¿sí? Cómo es nuestra intervención, y eso lo hace la práctica, pura y exclusivamente. Porque yo, por más que hoy les esté diciendo, bueno, se aplica el artículo, los principios interpretativos, interés superior del niño, derecho a ser oído, tener en presente la cercanía familiar, o que la libertad de último recurso, si yo no lo pongo en práctica con resoluciones que justamente den cuenta de esos principios, de nada me sirve hoy estar hablando, ¿sí? De todo lo que es un fuero especializado. Entonces, por eso lo más importante es apuntar a esta finalidad pedagógica social de la intervención que nos distingue de cómo se actúa en los procesos que se le siguen a las personas mayores de 18 años de edad. Si quieren me adelanto, y lo que tenemos que decir, que un poco lo dije cuando hablaba de la ley 22.278, la ley 22.278 nos dice cuándo, ¿sí? un sujeto un adolescente puede ser atravesado por un proceso penal juvenil. Es decir, ocurrido un delito, ¿sí? Tipificado, marcado en el Código Penal, los adolescentes solo pueden ser perseguidos, es decir, solo pueden ser imputados de ese delito, si tienen 16 años o más, ¿sí? Entre los 16 y los 17. Menos de los 16, un joven no puede ser sujeto del proceso penal juvenil, ¿sí? Y aún teniendo 16 años, cuando el delito tenga una pena menor a 2, también no puede ser perseguido. Nosotros llamamos es no punible, ¿sí? Son conceptos muy jurídicos, pero bueno, esto lo vemos en la ley 22.278, ¿sí? Acá hablamos del sistema de promoción y protección integral de derechos. Esto tiene que ver con esta diferenciación que yo hice a un principio, de cómo se va estructurando los diferentes procesos. Por un lado tenemos la situación de vulnerabilidad de los niños y adolescentes, que en un primer momento, ¿sí? La intervención no es judicial. Ustedes saben que la ley 13.298 crea en el ámbito de las municipalidades locales lo que se llaman las subsecretarías de promoción y protección de derechos, y se implementan en Provincia de Buenos Aires los servicios locales, ¿sí? Estos equipos interdisciplinarios en donde van a ser los primeros en atender la situación de vulneración de derechos, ¿sí? De los niños, niñas y adolescentes. Con un paso, si se quiere, más adelantado, cuando esa situación de vulneración no pueda ser resuelta dentro del ámbito administrativo, ya allí pasa a lo que llamamos los juzgados de familias. ¿Se acuerdan que antes eran tribunales de familia? Hoy ya son unipersonales, que son, ¿sí? la parte del Poder Judicial que atiende, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las situaciones de vulneración de derechos. Ahí seguramente habrán escuchado hablar, si aquí hay docentes o asistentes sociales, todo lo que tiene que ver con las medidas de abrigo, las medidas de protección, guardas, adopción, bueno, y demás. Eso desde el lado de la situación de vulneración de derechos. Cuando tenemos un joven en conflicto con la ley penal, es decir, supongamos, vamos a un hecho grave, ¿sí? Un homicidio, o supongamos un robo con arma, ¿sí? Allí, si el joven tiene 18 años, entra en lo que es el proceso penal juvenil. ¿Qué organismos comienzan a intervenir? Y bueno, aquí está, obviamente, como
con la diferenciación que yo hice en cuanto a la actuación y la intervención, pero también existen las fiscalías del joven, que son sí, los magistrados que están, que tienen a su cargo la investigación, ¿sí? Los fiscales son parte del Ministerio Público, cuyas competencias tienen que ver con la investigación, o lo que nosotros llamamos la acusación, ¿sí? A ese joven del delito, del hecho que ocurrió. ¿Se entiende hasta ahí? Y también, obviamente, las defensorías, ahí es donde trabaja mi tocaya, en las defensorías del joven, porque todo joven que ingresa al proceso penal, obviamente tiene su derecho a tener un abogado. Entonces, por eso también, a partir de la ley 13634, se crean los defensores de los jóvenes, las defensorías del joven. Los juzgados de garantías, te hago sí. una pregunta. Si, por ejemplo, Sí. una persona tiene que denunciar un delito cometido por un joven de 16 años, entre 16 y 18 años, digamos. Eso va a la comisaría, la denuncia en la comisaría. La denuncia va a la comisaría como ocurre con los adultos. Bien. Si yo sufro un robo, voy a la comisaría y hago la denuncia. Eso es así. ¿Y qué pasa con un niño de 14 años, por ejemplo, que comete un delito? Bueno, eso es lo que yo mencionaba, no punible. Ahí es, si es un hecho muy grave, perdón, sigo acá para no sí, dale. Igual tiene que ver porque la actuación del juzgado de garantías, sí, es justamente también con los no punibles. Obviamente no se toma, como yo les dije al principio, no se inicia con el no punible. Yo les explico muy, muy sintéticamente porque, bueno, esto tiene obviamente toda una discusión jurídica que creo que no viene al caso, pero prácticamente, para que todos lo podamos entender, obviamente, si por ejemplo un chico de 14 años, supongamos, comete un homicidio, vamos a hechos graves, ¿sí? Aquí el primer juez que interviene son los juzgados por eso se crean los juzgados de garantías, y aquí el fiscal lo que puede llegar a solicitar, ¿sí? Porque acá no va a haber condena para este chico, ¿sí? Tampoco es que no se hace nada, ¿sí? Acá, por eso ahí abajo en esta filmina dice no punibles, ¿eh? Los no punibles entran o están, si se quiere, en el medio de los dos sistemas, tanto del sistema de promoción y protección como del sistema, ¿sí? del proceso penal juvenil. Porque, a ver, el fiscal no va a hacer una acusación, pero sí va a decir, bueno, acá está este hecho, y a ese joven la única medida que puede llegar a tomarse ante este hecho que es grave, porque los homicidios son hechos graves, son lo que nosotros llamamos medidas de seguridad, ¿sí? Que son medidas restrictivas de la libertad, que bueno, que tienen una regulación, lo que nosotros llamamos híbrida o ambigua, muy discutida, ¿sí? Pero también desde la práctica, en lo que es el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil. Estas medidas de seguridad son solicitadas, ¿sí? En estos casos en donde los chicos no tienen 16 años, pero sucede o cometen, ¿sí? O son imputados, vamos a llamarlo así, son imputados de delitos graves, las medidas que se pueden tomar dentro del proceso penal juvenil son lo que nosotros llamamos medidas de seguridad, que deben ser limitadas en su tiempo, controladas, y la verdad que también utilizadas como de último recurso. Lo que se intenta, ¿sí? Ante estas situaciones es que quienes trabajamos en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, es aquí donde en estos casos graves, de delitos graves cometidos por chicos que no tienen 16 años, que son lo que nosotros llamamos no punibles, aquí es donde empieza, si se quiere, a interactuar los dos sistemas, tanto el sistema de promoción y protección como el sistema, ¿sí? penal. En esto hay una clara derivación siempre cuando ocurren estos hechos graves cometidos por chicos que no tienen 16 años, lo que nosotros llamamos no punibles, lo que ocurre es una derivación al sistema de promoción y protección. Lo que se entiende es que este joven debe ser abordado desde el proceso, ¿sí?
que se instala a partir de la ley 13298. Acá hay no una sé si pregunta, esto quedó claro. Nati. Sí, sí. ¿Te la hago ahora o te la hago después? La Sí, dejamos para dale. después. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto, Sí, muy claro. bien. Decime. Te digo, acá pregunta Ann Libonati si el Sí. defensor del niño, niña y adolescente puede ser un abogado del niño. Ahora yo, si quieren, en realidad son figuras diferentes, ¿sí? Como yo expliqué, a ver, me voy a ir al flyer anterior, acá. Ahí. Acá están, en el proceso penal juvenil, ahí dice que atiende la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley penal. Estos son los órganos que establece la ley. Las fiscalías, como dije, que es el órgano que acusa y que investiga, ¿sí? Y los defensores, ¿sí? Los defensores oficiales de los adolescentes. ¿Está? Los juzgados de garantías y los juzgados de juicio o de responsabilidad penal juvenil, que son lo mismo que se llama ejecución de los juzgados de ejecución. Son los que hacen los juicios, si es que se llega a un debate oral, y los que a su vez tienen la competencia de jueces de ejecución, ¿sí? Controlan la medida, que es la pena que se impone. La figura del abogado del niño es otra figura, no es una figura que está dentro de lo que es la ley 634, ¿sí? Los chicos que ingresan al proceso penal juvenil, el derecho que tienen es de a un, ¿sí? Abogado. Puede ser un abogado defensor oficial, ¿sí? Por eso defensores oficiales, o puede ser un abogado particular, como existe en los procesos, ¿se entiende? Es otra figura diferente, ¿sí? A la figura del abogado del niño. La respuesta sería, el abogado del joven en el proceso penal puede ser un abogado oficial o un abogado de la matrícula, pero no es la figura del abogado del niño. Que ahí le invitamos a que vea en la página el video del vivo con Corani, que fue clarísimo. Yo no me voy a meter en eso, pero bueno, trabajamos sobre esta figura, para mí súper importante, pero que tiene que ver con otra, de hecho trabajamos particularmente en Bahía Blanca con el abogado del niño en el proceso penal juvenil, pero se incorpora como, digamos, fue designado, por lo menos en las causas que nosotros tuvimos en el juzgado, como el abogado del niño víctima, o adolescente víctima, ¿sí? Se incorpora de esa figura, pero es la figura del abogado del niño, desde otro lugar. Si ya hablamos de una defensa, ¿sí? Del joven en el proceso con el carácter del defensor, es la figura del defensor particular. Es otra figura, no sé si soy clara. Y si vean la charla que dio Cora. Otra pregunta más, Nati. Dale. Susana Picón dice, ¿el control de la medida de seguridad y el seguimiento lo hace el juzgado de garantías? Sí, el juzgado de garantías con la ayuda de, ahora creo que acá está. Uy, se me fue. Wow. Con el control de, bueno, hoy son centros, volvimos, porque es otra cosa, volvimos hoy lo que llaman los centros de contención. Acá están las etapas del proceso penal juvenil. Debido proceso, esto es la garantía del debido proceso, esto viene del artículo 18 de nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo se implementa esta ley 13634? Sí, obviamente que tiene como base nuestra Constitución y además de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cómo son las etapas? Hay una investigación penal preparatoria, como les dije recién, juez de garantías, el fiscal, el defensor del joven, que puede ser, como dije recién, o el abogado, el defensor oficial, ¿sí? Puesto por el Estado, o ¿sí? Un abogado, ¿sí? Particular. ¿Está? Ahí yo puse abogado del niño porque también, o sea, encuentra, ¿sí? La figura puede estar, pero sepan que es el defensor, ¿está? Defensor
del joven, oficial o abogado de la matrícula. ¿Está? Bien, allí en esta etapa, en este control de las medidas que se puedan llegar a tomar, a disponer en esta etapa, intervienen estos organismos, que son los organismos de contralor, de las medidas que se puedan llegar a disponer o a ordenar. Nosotros llamamos, puede ser, vamos de la menos grave a la más grave. Si se toman lo que se llaman medidas cautelares, que nosotros las llamamos, no sé, presentación a la realización de algún curso, la presentación en el juzgado, la presentación al CPA, que son los Centros de Prevención de Adicciones, ¿sí? A todos esos lugares, ese control lo pueden llegar a hacer lo que nosotros llamamos centros de recepción, ahí lo ven ustedes, ¿sí? Centros sociocomunitarios. Hoy cambiaron el nombre, específicamente hoy cambiaron el nombre, los centros sociocomunitarios ahora se llaman, volvieron a la denominación anterior, que eran centros de referencia, ¿sí? O sea, el contralor de estas medidas lo hace estos centros hoy de referencia. Si se toman las medidas privativas de libertad, en el Fuero Penal Juvenil hay tres tipos de regímenes de alojamiento de los chicos. El centro de recepción es el centro que, bueno, por ejemplo en Bahía Blanca tenemos solo centro de recepción, en Mar del Plata, allí, bueno, Nati sabe, hay en algunas ciudades donde existe lo que nosotros llamamos CAT, centros de admisión y derivación, son los que recepcionan a los chicos en los primeros días, ¿sí? de cuando empieza el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Bahía Blanca, los chicos por lo general, los primeros 5 días desde que se los detiene o se los aprende, ¿sí? Permanecen alojados en lo que nosotros llamamos centros de recepción, ¿sí? Porque no tenemos en Bahía los centros de admisión y derivación. Si la medida privativa de libertad, esto es la prisión preventiva, o sea, esa detención se convierte en prisión preventiva, los chicos pueden ser alojados, ¿sí? Por eso digo que es la medida extrema. ¿Dónde son alojados? Por lo general, las medidas de seguridad, ¿sí? Estoy respondiendo a la pregunta, las medidas de seguridad se ordenan para que las controle el juez de garantías, obviamente, porque es una medida de coerción, o sea, implica privar la libertad. ¿Dónde puede quedar alojado ese adolescente? En lo que nosotros llamamos un centro de contención, que es un régimen de semilibertad, tiene esta característica, no es un centro cerrado, es un régimen semiabierto, por eso se llama de contención. Son casas, tipo casas, así, con varias habitaciones. Tenemos en Tandil, en Provincia de Buenos Aires, los chicos en pueden Dolores. salir, Nati, de ahí. Exactamente, tienen por eso se llama régimen semiabierto, ¿sí? Entonces, yendo de menor a mayor, por eso les decía, la medida de seguridad, que es controlada por el juez de garantías, puede disponerse en un primer momento, en primer lugar, que sería el régimen de contención. Si es una situación mucho más grave y digamos los fundamentos legales, ya no me voy a poner a hablar de eso, pero bueno, hay fundamentos obviamente legales para disponer esa medida de encierro absoluta en los centros cerrados, ¿sí? ¿Se entiende? Esos son los 3 otros centros que también forman parte de las instituciones del Fuero Penal Juvenil. Todos estos centros no dependen del Poder Judicial, ¿sí? Los que dependen del Poder Judicial son los actores que yo menciono en la parte de arriba, juez de garantía, fiscal, defensor y demás, ¿tá? Ahora, los centros, que recién les dije, dependen del Poder Ejecutivo, ¿sí? De la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Estamos hasta ahí? O sea, que a la respuesta sería, sí, la medida de seguridad la controla el juez de garantías. ¿Dónde cumple el chico la medida de seguridad? Puede ser o en un régimen semiabierto o en un régimen cerrado, en esos 2 lugares. Después de la investigación, si ya no se pudo resolver, finalizada la investigación, como dice allí, se clausura esa etapa,
Se hace lo que procesalmente se llama la audiencia de elevación de la causa a juicio, es decir, ya no hay nada más para investigar, no se llega a alguna salida alternativa, como puede ser una suspensión del juicio a prueba, ¿sí? Y lo que se hace es pasar, esto de elevar, no es que nosotros los juzgados de responsabilidad estamos más arriba, nada, se llama así, es una terminología, bueno, que realmente no deberíamos decir, sino lo que es, se cierra la etapa de investigación y esto se clausura esa etapa y digamos, se continúa con la etapa del juicio propiamente dicho. Entonces ahí los nuevos organismos jurisdiccionales que, digamos, empiezan a actuar en esta etapa, aparecen los juzgados de responsabilidad penal juvenil, los organismos encargados de todo lo que tiene que ver con el juicio propiamente dicho. Aquí la primera audiencia es lo que nosotros llamamos audiencia preliminar, obviamente está fiscal, defensor, obviamente, ¿sí? Yo siempre pongo abogado del niño porque en las intervenciones que, por lo menos en las que yo he tenido, el abogado del niño se le ha dado participación, pero fundamentalmente en función de abogado del niño o adolescente víctima, ¿sí? Por eso yo lo menciono en las etapas, por eso, para hacer la diferenciación, ¿sí? Por eso lo puse en todas las etapas. Más allá, ¿sí? ¿Se entiende esto? Más allá del defensor oficial o defensor particular que tiene el joven imputado. Esto es la clara diferenciación para que se entienda bien. Y obviamente también en esta etapa de juicio, una vez que se hace esta audiencia preliminar, donde las partes llevan toda la prueba que van a presentar o que van a utilizar para el debate, esto es bien técnico, ¿sí? También puede ser que en esta etapa sigan, ¿sí? El joven va a tener que seguir cumpliendo medidas que se toman y medidas cautelares, que nosotros llamamos, ¿sí? Y que también son controladas, como yo les decía hoy, por los centros sociocomunitarios, porque son medidas que los chicos cumplen en libertad, o si están cumpliendo una prisión preventiva, también pueden ser, y siguen siendo, digamos, los centros de contención o los centros cerrados, ¿sí? Pero ya aquí no tenemos un sujeto menor de 16, ¿sí? Ya en la etapa de juicio, claramente siempre los chicos que tenemos son chicos de 16 y 17 años, ¿sí? Tenemos de más edad, pero bueno, son por hechos que se les imputan cuando tuvieron 16 o 17. ¿Y qué pasa en ese caso, Nati? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el juicio se realiza cuando tiene 18 años, digamos, ya está cumpliendo los 18 años, sigue en el, en el mismo... Por eso, por eso decía, a ver, el joven o el adolescente puede ser imputado del delito, ¿sí? Del delito, siempre que tenga 16 años o 17. Allí ingresa, esto yo soy clara con esto, 16 o 17, para no decirle es punible, o sea, puede un adolescente cuando tiene 16 o 17 ser imputado de un delito, de un hecho delictivo que ocurrió, ¿sí? 16 claro, 18 y 17. Ya es mayor. Si el hecho ocurre cuando un adolescente, porque, a ver, cuando una persona o un joven tiene 18 ya no ingresa al sistema del fuero penal juvenil, ¿está? Claro. Es la edad que tiene cuando ocurre el hecho, ¿se entiende? Sí. La edad del chico cuando ocurre el hecho. Obviamente puede ser que un hecho, supongamos que ocurre un robo, cuando el chico se le imputa el robo, cuando el joven tiene 17 años y le faltan 2 días para cumplir 18. Igual va a ser, digamos, introducido al proceso penal juvenil, ¿está? Sí, 2 días, o sea, horas antes, minutos antes de cumplir los 18. ¿está? Acá tu tocaya Natalia Tirrelli dice que siempre el juicio de censuras desde después de los 18. Exactamente, ahora iba. La ley 22.278, como nos quedó añeja de cuando la mayoría de edad se acercaba a los 20, cuando se adquiría, a los 21 años, ¿sí? Obviamente nosotros
siempre los chicos, cuando se realiza el juicio, esto también tiene que ver con esta cuestión que les digo, hoy a los 18 se es mayor de edad, ¿sí? Entonces, antes era con la 22278 que nos marca cuando un adolescente adquiría, ahí en esa época de la 2278 era a los 21. Por eso este proceso, ahora nosotros tenemos chicos, ¿sí?, que tienen 20, 21 y todavía siguen en el proceso penal juvenil, ¿se entiende? Pero eso no quiere decir que no le podamos aplicar la normativa, todo este corpus juris que yo les hablé al principio. Y el ¿Queda alojamiento claro? de esos chicos, Nati. Y bueno, ahora, pero para que Bien. cierre lo que me apuntaba Nati. ¿Por qué Nati dice esto de que a los 18 recién, ¿sí?, se le puede, es lo que nosotros llamamos, imponer la pena que correspondería para... Esto es así, la ley 22278 lo que nos dice es que a un joven, ¿sí?, uno puede, ocurrido el hecho, hay que declararlo, lo que se llama autor penalmente responsable, y cuando tenga 18 años, recién allí puede, ¿sí?, aplicarse la pena. En realidad el artículo lo que dice es auto de responsabilidad, es decir, que se haya comprobado la responsabilidad y la participación de ese adolescente, que haya transcurrido un año, la ley 2278 sigue hablando esto es lo que ha quedado que no, digamos que no se adecúa a los términos de la convención, ¿sí? La ley 2278 habla de tratamiento tutelar, hoy no existe más el tratamiento tutelar, nosotros hablamos, por eso hablamos de proceso, ¿sí?, pedagógico-social, de toda una metodología de intervención que tiene que ver con la pedagogía social, no tutelamos al chico, tiene que ver con medidas que se disponen, que hacen, ¿sí?, a implementar estrategias de intervención que tienen que ver con una pedagogía social, que no es enseñarle al chico cómo tiene que vivir, ¿sí?, es marcar estructuras que hacen a su desarrollo como persona, ¿sí?, autónoma hasta que alcance sus 18 años, su mayoría de edad. Tiene que ver con medidas que se toman con esta, digamos, con este principio de intervención que yo señalaba, esta especialidad, que no es la misma que se tiene que tener o que se tiene en realidad con los adultos, ¿sí? Esta niña es muy delgada, porque como yo les decía recién, nosotros podemos recién, los chicos alcanzan, durante el proceso, alcanzan enseguida esta mayoría de edad. Entonces esto que vos señalabas, de qué pasa cuando el chico cumple 18, yo recién ahí, por la ley 2278, recién ahí puedo analizar si le corresponde una pena, la pena que dice el Código Penal, ¿sí?, el Código Penal, vamos al robo, por ejemplo, ¿sí?, de 3 a 10, un robo agravado, pero de los más simples, 3 a 10, bueno, yo cómo puedo, ¿sí?, a partir de qué edad, y esto es lo que decía Natalia, a partir de qué edad el juez de responsabilidad penal juvenil puede analizar sobre la pena, cuando el chico alcanza los 18 años. Por eso siempre los chicos terminan en el fuero penal juvenil teniendo más de 10, obviamente, de 18 años, ¿se entiende? O sea, obviamente transcurre porque son 2 años y nunca se termina. Primero, nunca se termina el proceso en 2 años. Y segundo, yo recién a los 18 puedo analizar la necesidad de la pena, y ahora voy con esto, el juez de juicio, recién a partir de los 18 años puedo analizar la necesidad de la pena, y obviamente las penas, por lo general, son de más de 2 años, ¿sí? Claro. Las penas. Y entonces, acá bueno. acota que es una norma que atrasa el sistema juvenil. Exactamente, sin duda. Yo soy partidaria de imponer la pena incluso, pero bueno, no me dejan. Ahí hay toda una discusión jurídica, de que en teoría por esta ley 2278 no se puede imponer la pena que correspondería al delito antes de los 18. Esto, lo que dice Nati, es muy importante. ¿Por qué? Porque esa es otra diferenciación del proceso de adultos.
como les decía, tuvimos la audiencia en la etapa de juicio, la audiencia de lo que nosotros llamamos de las pruebas, de admisibilidad de las pruebas, donde las partes presentan la prueba. Yo designo, ¿sí?, la fecha del debate, supongamos que no se hace abreviado y que hacemos un debate oral, un juicio, ¿sí?, que es lo que todos más conocemos. Yo hago el juicio y, como me señalaba Natalia, yo voy a resolver, supongamos que queda probado que el chico fue el autor del hecho, ¿sí? Si el chico no tiene 18, esta ley 22.278 a mí no me permite imponer la pena. Supongamos, hablamos de un robo agravado, supongamos, no me permite, ¿está? Entonces yo tengo que disponer lo que se llama, por la ley 22.278, cesura de juicio. Es decir, diferir el análisis sobre la pena que le corresponde al chico, ¿sí?, cuántos años de pena, o de sanción, más adecuadamente, cuántos años, hasta que el chico cumpla 18 años, ¿sí? ¿Se entiende? Pero supongamos que el chico ya tiene los 18 años, ¿sí? Entonces yo en esa misma sentencia voy a resolver sobre, bueno, el chico es responsable, ocurrió tal hecho, es responsable, participó, es autor del robo agravado, supongamos, con arma no apta, una cosa así, y tiene 18 años. Pero el juez penal juvenil, antes de decirle corresponde, supongamos, no sé, 3 años de pena o 3 años y medio, supongamos, de pena, tiene que decir si es necesaria o no la pena. Y ahí es donde empiezan digamos, para mí lo más importante y la mayor diferenciación con el fuero de adultos y la importancia que particularmente le doy a lo que nosotros llamamos cesura de juicio, que es este análisis detallado, específico, sobre la necesidad de aplicar la sanción. ¿Y por qué lo digo a esto? Porque la ley 22.278 faculta al juez penal juvenil ¿a qué? A ver si alguien sabe. ¿Yo qué puedo decir en este análisis? ¿Yo qué puedo decir? En vez de decir le corresponde 3 años de pena privativa de libertad, por ejemplo. Yo puedo decir, y porque la ley me faculta, puedo decir te absuelvo de la pena y no te impongo pena. No quiere decir ¿sí?, que yo diga vos no fuiste responsable del hecho. El juez penal juvenil, por la ley 22.278, por este artículo 4, que es lo mejor que tiene, yo creo, la ley 22.278, ¿sí?, es esto de la cesura de juicio, y esta facultad que le da al juez, ¿sí?, de absolver al joven, aún habiendo sido el joven autor del hecho, ¿sí? Hasta incluso en hechos graves hemos dictado absoluciones de la pena, absoluciones de la sanción. ¿Por qué lo puede hacer? Porque lo más importante es que el chico cumpla con esta finalidad pedagógica social. Acá lo más importante no es que el chico sea condenado, que el chico sea sancionado. Por eso toda esta intervención especializada es muy importante desde el inicio del proceso. Porque todo esto que yo observo durante todo el proceso sobre el chico es algo que uno como juez debe analizar justamente al momento de imponer o no la sanción o la pena que corresponde. No sé si Por se eso, entiende. Nati, creo yo también, desde de mis épocas en la que estuve en el fuero, creo que también una falla bastante grande de la ley es esta, ¿no? Este seguimiento y este poco seguimiento y poca intervención interdisciplinaria que uno puede hacer en 1 o 2 años nada más. Creo que debería poder, o este que me estabas diciendo vos, que están por la ley de ejecución, que me parece perfecto, y me parece que habría que darle una vuelta de rosca en esto de, aunque sea después de los 18 tampoco, y aunque no se aplique la pena, bueno, tener cierto seguimiento y cierto sostén y cierta asistencia, ¿no? Tanto él como la familia.
Exactamente. Esto, a ver, acá hay un concepto que la verdad que nosotros lo trabajamos mucho, esto que es la pedagogía social. Por eso no es que uno se pone como docente, es esto, es instaurar el abordaje, ¿sí?, en función de la incidencia intersubjetiva de la psiquis, porque los adolescentes son sujetos en desarrollo, ¿sí? Entonces, este proceso, que por eso desde el comienzo de todo el proceso penal juvenil, se presenta como esto, como esta estructura que dice ahí, de apoyo, sostén, para tratar, ¿sí?, de obturar, de cortar, en cuanto a cerrar de la mejor manera las consecuencias que ese hecho delictivo, ¿sí?, ocurre en la vida del adolescente. Esto hace, sintéticamente, yo no, o sea, al adolescente imputado a un delito, ¿sí?, no, la finalidad de este proceso es pedagógica social, no es la imposición de una pena o de una sanción. Es esto, es que el proceso sea esto, sea una estructura, ¿sí?, de sostén y de, si se quiere, de orden, por si se quiere, ¿sí? Justamente todo esto en función de la autonomía progresiva de los chicos, ¿sí?, de este poder habilitar, ¿sí?, que el sujeto crezca, ¿sí?, nada más que nada menos en función de los derechos humanos que también tiene, ¿sí? De esto se trata, intervenir en un proceso penal juvenil. Y es lo que más cuesta, obviamente, por esto que vos señalabas, y es lo que más nos cuesta porque es costosa a la hora justamente de que se note la diferencia de intervención en los procesos de adulto con los procesos que se le siguen a adolescentes, ¿sí? Lo que estamos tratando desde los operadores del Poder Judicial, como de otras disciplinas, es justamente que el proceso no termine siendo lo que le llaman o sea, que no se convierta en un penalito, muchos lo llaman. Los grandes, viste, Mari Beloff o Martiniana Terragni hablan de que no se convierta en un penalito, ¿sí? O sea, no queremos, sí, que sea el juicio abreviado, un trámite, no. Justamente por eso la importancia de esto que yo señalaba, de lo que nosotros llamamos cesura del juicio, porque realmente es esta audiencia de cesura del juicio es donde el juez realmente valora toda esta actuación del joven en el proceso. Bueno, esto dio resultado, es el resultado, cumplió con la finalidad, ¿sí?, pedagógico-social del proceso, en realidad dio cuenta este chico, y si dio cuenta de eso, y bueno, le corresponde la absolución de la pena, la absolución de su condena. Claro. Y si no alcanzó los objetivos, como quien dice, ¿sí?, y yo debo, como juez, imponer la pena, verifico la necesidad de la pena o de la sanción, obviamente el principio es no una pena privativa de libertad. El principio es una pena, y por eso tiene la facultad, y esto es lo que sigue a ese artículo 4 de la ley 2278, que el juez o puede absolver si se verifican cumplidos el fin del proceso penal juvenil, o también que para la gran mayoría, aunque no todos, es otro principio, puede reducir esa escala que yo decía hoy, de 3 a 10, a la escala de la tentativa. Por eso las penas, ¿sí?, porque no tenemos un código para los jóvenes, nos regimos por eso yo digo que este artículo 4 es lo mejor que tiene la 22278. Porque obviamente la respuesta que se le da al delito adolescente no puede ser la misma, ¿sí? No puede ser de 3 a 10. Si un adolescente comete un robo, no puede tener la misma pena, ¿sí?, ni que hablar más pena, obviamente, que un adulto. Siempre tiene que ser diferenciado. Siempre tiene que ser diferente. Por eso, este artículo 4, a los jueces de responsabilidad, nos habilita a o absolver o a reducir esa escala que está para el mayor de edad a la escala de la tentativa, disminuirla, ¿sí? Por eso ese es siempre el piso. En realidad, obviamente, lo que todos quisiéramos es que se cumpliera realmente el proceso, digamos, la finalidad del proceso, y que realmente los jóvenes puedan ser absueltos. Pero bueno, sí, lo que pasa es que creo que tiene que ver con esto, con esta pedagogía social y con esta intervención, que realmente muchas veces desde la historia y la vida de estos chicos, 2 años
es nada de tiempo para poder ayudarlos, ¿no? Exactamente. Y porque por ahí esto de la intervención en cuanto a situación de vulneración y lo que es garantías del debido proceso, todo lo que tiene que ver con el proceso penal, la línea, ¿sí? Justamente en este foro especializado es muy, ¿sí? Es muy finita, entonces muchas veces realmente, y esto por ahí lo digo porque suele pasar, y más en lo que es los jueces de ejecución del fuero, en donde la intervención, para eso están los defensores, que en cuanto nos pasamos y nos queremos volver tutelaristas, enseguida los defensores nos resguardan de que no nos volvamos jueces de menores. Entonces, no, pero realmente es lo que pasa. A ver, la situación de hoy por hoy de un joven, un adolescente, todos lo sabemos, esto es claro. A ver, el 98% de los chicos que cometen delitos o de imputados de delitos son situaciones de adolescentes, a ver, en situación de vulneración de derechos. Tal cual. Entonces, la línea de intervención, esto de la especialidad, ¿sí? Es muy finita. Lo que pasa es que el delito es una consecuencia más de esa vulneración. Claro. Entonces, cuando empezamos a hablar del no punible, el que tiene 14 y bueno, por eso se empiezan a entremezclar todas estas cuestiones. Hay que tener en claro, cuando hablamos del fuero de responsabilidad penal juvenil, o de lo que se quiere de un sistema de justicia penal juvenil, en realidad el norte de todos, o el sueño, para así llamarlo, de quienes trabajamos, es un sistema que tiene que ver con los principios, o si se quiere, de la justicia restaurativa, ¿sí? de un sistema de justicia juvenil que habla de toda la lógica de, no sé si han escuchado, de justicia restaurativa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con otra mirada, ¿sí? Que no quiera decir, por eso yo señalo mucho esto de que, a ver, si yo absuelvo a un chico, no quiere decir que no haya pasado nada, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, y esto sí es lo que se tiene que dar a conocer. Si yo absuelvo a un chico, ¿sí? A un adolescente, supongamos por un homicidio, si yo lo absuelvo, no quiere decir que no haya pasado nada. Todo lo contrario, si un juez de responsabilidad penal juvenil hoy dicta y dice, fulanito de tal es autor de este hecho, pero yo lo absuelvo de pena, y eso es para celebrar. Créanme que es para celebrar, porque hemos podido decir que este chico, ¿sí? Pudo construirse como, ¿sí? verdadero sujeto de derecho, pudo progresar, pudo reinsertarse, o reinstalarse, a algunos no les gusta la palabra reinsertarse, ¿sí? Pero pudo ser, ¿sí? Sujeto de derecho en una sociedad. Pudo crecer, pudo adquirir herramientas para poder desenvolverse como un verdadero sujeto de derecho. Bueno, eso es un poco para... Y bueno, estos principios los señalo, el interés superior del niño, esto solamente donde ustedes pueden por ahí ahondar, esto hace a un poco uno, para leer lo que llaman la observación general número 14, todo lo que hace al interés superior, es lectura a la cual uno puede acudir para justamente tratar de descifrar cómo es esta dinámica de intervención, que es transversal. A mí me gusta hablar de transversalidad en vez de interdisciplinario, ¿sí? Porque justamente por ahí, una vez un coprovinciano, Osvaldo Marcón, por ahí lo conoces, de Santa Fe, bueno, entonces él me explicaba este tema de la transversalidad, que es diferente a la interdisciplina. Como que la transversal sí ocurre justamente, como lo dice la palabra, todas las disciplinas atraviesan el sujeto. Bueno, ahora hay otro término, Nati, respecto a eso, que es la transdisciplina, que tiene que ver con esto. Transdisciplina, la transdisciplina, por eso yo hablo de transversalidad, exacto, que no es transdisciplina, sí, ese concepto, porque la interdisciplina es como que el diálogo entre las disciplinas es circular. Exacto. La transdisciplina es lo de cada ciencia que atraviesa el sujeto, también.
Bueno, otra de las lecturas que podemos tomar es la observación general número 12, que tiene que ver con esto del derecho a ser oído. Ahí es donde empieza a jugar esta cuestión de la autonomía progresiva, de cómo damos participación a ese adolescente que está en el proceso. Con este principio del derecho a ser oído es donde también empieza a intervenir, o por lo menos una de las prácticas con esta cuestión que seguramente Coraní ya lo habrá dicho, la figura del abogado del niño. Bueno, y son dos principios para mí ejes fundamentales de lo que es el proceso penal juvenil. Bueno, esto es el concepto triple. Uy, me estoy yendo para otro lado. Básicamente, en cuanto hablamos de poder construir, ¿sí?, este sistema, yo hablo del tema de la corresponsabilidad, y en la ingeniería de la articulación, que no es derivar, yo te tiro la pelota a vos, acá hay que ser creativos, nada está escrito, todos los adolescentes son diferentes. Entonces, bueno, esto un poco, asumir el rol que uno tiene en el proceso en base a estos principios que hablábamos al comienzo, ¿sí? Definir cuál es nuestra función, esto de la apertura, coordinar un trabajo en equipo, construir, seguir, programar, y sobre todo la evaluación, ¿sí? Cuando hablamos de esta cuestión de articular y de la corresponsabilidad, es muy importante el tema de la evaluación. Porque siempre como que nos quedamos, no, esto fracasó, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué fracasamos? Y esto es una constante, ¿sí? Esto de la evaluación para mí es fundamental también. Y lo que pasa que para vos como juez, Nati, la evaluación hace que vos puedas aplicar o no una pena, digamos. Y si la evaluación también no está bien hecha, no te sirve. Exactamente. Así que bueno, esto es algo de lo que les mencioné, ya lo hablamos, en el año 2007, esta cuestión de, bueno, ¿por qué todavía una deuda desde que está la convención? Ya Argentina ha sido sancionada por los organismos internacionales por el hecho de no tener, ¿sí?, justamente un régimen de penal juvenil, ¿sí? Entonces, siempre el punto sensible, ¿por qué no tenemos hoy una ley penal juvenil? ¿Por qué no tenemos una ley nacional que instaure, ¿sí?, en todo el territorio argentino justamente este sistema de justicia penal juvenil? Porque el punto sensible es la edad, ¿sí? Entonces, siempre cuando ocurren los hechos graves, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la edad? ¿No la bajamos? O sea, y bueno, y así es como estamos, los que estamos dentro del sistema, realmente, bueno, Nati me podrá acompañar, hacemos malabares. Como si pasara por ahí la cuestión, ¿no? Claro, todo el mundo apunta a esta cuestión de la edad, y lo cierto que no tiene que ver con la edad. A ver, es una discusión que va más allá de, bueno, a ver, cuándo un adolescente puede ser, ¿sí?, introducido al proceso penal juvenil. Va mucho más allá y tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con esto de qué es la especialidad, cómo debe ser la intervención, cuándo intervenimos, ¿sí? Más allá de a partir de cuándo. ¿Cómo? Es el cómo acá, es lo que está en discusión. Pero bueno, teniendo en cuenta estos principios que señalábamos. Fundamental, por eso digo, y algo que por ahí no remarqué mucho, esto de la posibilidad de absolver tiene que ver también con que siempre, en lo que es la medida que se tome, siempre la privación de libertad tiene que ser la medida de último recurso, porque ya es sabido esto de que encarcelar o coartar la libertad de un adolescente es la peor medida que podemos llegar a tomar, ¿se entiende? Entonces siempre las medidas que uno tiene que tomar, lo primero es justamente trabajar lo que hace justamente a la personalidad del joven, a su interacción con los demás, porque, a ver, hay que habilitar a este chico, porque aparte no va a estar toda la vida encerrado. Justamente es un sujeto en desarrollo en donde lo que hay que trabajar con las medidas que se instrumenten dentro del proceso tienen que ver con una articulación con medidas socioeducativas, que nosotros las llamamos.
Y es así como se trabaja en el fuero. Esto tiene, no, acá les contaba un poco, pero ya se hace muy largo. Bueno, acá está la corresponsabilidad, un concepto que a mí me encanta, Sí. siempre mencionarlo, después se los dejo. Es que es así, es Esto real. de buscar, ¿sí? Así que bueno, nada, yo siempre lo que decimos es que en esto de pensar y de ser creativos, que solamente, como dice ahí, una sociedad que aprende a tratar con respeto y dignidad a aquellos a los que considera peores, podrá un día respetar integralmente a todos los ciudadanos, ¿sí? Incluidos, y digo a todos los ciudadanos, ¿sí? Incluidos, porque en esto acá el tema árido es la cuestión de las víctimas, de los delitos, ¿sí? Siempre cuando hablamos, ¡ay, un joven no se hace nada! Bueno, es a todos los ciudadanos, es integral, la atención y el abordaje de la situación es integral. Así que bueno, actuar, este es nuestro gran desafío. Así que bueno, Actuar porque obviamente... y en este marco, ¿no? En esto que también remarcás vos, que es respetar integralmente a todos. Y poder ponerse esta cosa que ahora, esta palabrita que está tan, no sé si decir de moda, pero que está muy socializada, que es la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, sobre todo en un proceso penal también, y creo que vos como juez, una de las características y las virtudes que tenés son esas, que es esta cuestión de la empatía, que tanto se necesita. Sí, sí, porque por eso digo, a ver, esto de la empatía o de que atender integralmente a los adolescentes en conflicto con la ley penal no quiere decir dejar de lado todo lo demás de la sociedad, ¿sí? El proceso penal juvenil digamos, es como estructura y demás, es un sistema que realmente, si uno trabaja conforme a todo lo que mencionamos recién, realmente es donde uno puede atender todas las aristas, y hablo todas estas cuestiones, por eso mencionaba el tema de la víctima. Realmente hay mucho para trabajar, pero bueno, es difícil, es difícil y más, bueno, hoy ni que hablar en este contexto. Pero bueno, hay que actuar, hay que hacer, hay que estar, hay que moverse, porque como dice ahí, ellos son el futuro de nuestro país, así que bueno, uno realmente cuando ve todas estas situaciones de los niños, niñas y adolescentes, realmente, bueno, esto es lo que nos mueve, porque sin ellos, o sea, no hay mañana, digamos, ¿no? Claramente no hay mañana. Tal Así cual. que bueno. Y actuando por ellos es un poquito este círculo, ¿no? Este círculo vicioso que se puede transformar en virtuoso. Lo que yo hoy puedo hacer por uno de estos chicos, y en esta cuestión pedagógica de ayudarlo y de transformar su realidad o ayudarlo a eso, en el fondo no, va a repercutir virtuosamente en la sociedad, sacándolo de esa vida delictual, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, por eso es muy importante, es ayudar, pero está bueno esto por eso digo, el proceso como estructura de apoyo, ¿sí? Que no quiere decir estructura de imposición. Uno lo que tiene que hacer es como que entregar, y bueno, y ellos tienen la autonomía suficiente para decir, ¿sí? Como decía mi ex jueza, de como que ellos son artífices de su propio destino. Pero bueno, uno tiene que trabajar en función de eso. Bueno, no sé si quedó muy claro, pero no, porque uno empieza a hablar, pero... Acá están todos elogiando tu claridad, Nati, la verdad que genial, porque, bueno, espectacular. Muy, muy no sé claro, a pesar de a veces, viste que las interrupciones con las preguntas a veces se hacen... No, pero estuvieron bárbaros, bueno, porque también está bueno creo porque se grafica lo que vos estás diciendo, y te puedo orientar incluso a vos pero la verdad que todos son
claros en esta claridad y en esta felicitación por la claridad. Puede no compartirse algunas cosas, ¿eh? Estoy dispuesta a, si alguien no, por eso tiene o pregunta o alguna, o piensa diferente de lo que yo dije, no, siempre está bueno abrir al debate. Sí, tal cual. Acá no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta o acotar algo. Acá estamos. Y la verdad, Nati, agradecerte porque es espectacular. No. Ya vamos a que está Corani también ahí a armar algo un poquitito más formal y más estructuradito como para también dar cierta, porque es muy importante esto que hablábamos hoy antes de conectarnos, ¿no? Esto de la capacitación y de por ahí sacar ciertos fantasmas que hay, sobre todo en lo que es el proceso penal juvenil, y poder empezar, como decís vos hace un ratito, a mover, ¿no? A mover, a actuar, a no quedarse y a accionar y a activar, que es tan importante. Bueno, parece que no hay preguntas, Nati, acá te siguen agradeciendo, muy enriquecedor todo, y bueno, nada, yo más que agradecida, realmente, un placer haberte escuchado, un placer haberte tenido acá en el espacio. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. No, por favor. Y gracias por lo que haces, porque sos, vuelvo a repetir, además es un gusto. En esa historia de capacitaciones que vos tenés, es una historia te has formado y sos una jueza de responsabilidad penal juvenil realmente formada en lo que es la tarea interdisciplinaria, transdisciplinaria y de articulación y de tarea y de trabajo en equipo y de todo esto que es a veces desde el Poder Judicial es muy difícil en algunas cuestiones encontrarlo, y realmente en vos, yo lo vi en su momento y lo sabía, y toda persona con la que hablo que te conoce, habla de esa característica tuya que es esto, ¿no? El laburo en equipo, la participación de todos, y el pensar, como acabas de poner vos en esta frase, de pensar integralmente en todos, y hacer a veces hasta lo imposible desde tu lugar de juez. Lo agradezco. No, de nada, un placer. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos y todas. Bueno, después quedó el Power quedó ahí, ¿no? El Power quedó acá, si vos querés, si querés que me lo pasás y yo lo puedo subir a la página, es una herramienta. Dale, y cualquier cosa. No puse mi mail, pero si quieren se los digo. Dale, dale que yo, a ver, para que achico la pantalla, que la volví a agrandar. Si querés algo. Y lo puedo poner pero ahí está, acá, ahí está. Decime que lo pongo en Facebook. ¿Sí? -B, como mi apellido. ¿Sí? 26 @hotmail.com. Bueno, Nati Tirrelli, te esperamos para la ley de ejecuciones. Sí, Nati también Nati es así como muy humilde. Yo la invité, pero no. Mar del Plata tiene todo un empuje impresionante. Sí. Ahí los defensores son unos capos. Sí, es una genia. Así que bueno, ahí ya tendrán el contacto es muy importante lo de la ley de ejecución, ojalá que salga rápido. Ojalá, vamos a ver, en eso estamos. Bueno, muchas gracias. Nati, un placer. Buenas noches. Muchísimas gracias. No, a ustedes, nos vemos. Chau.